Soy Ray Tuduri, licenciado en masaje terapéutico, director educativo del Lee Professional Institute. En el día de hoy vamos a mostrar las diferentes acciones musculares que el sistema nervioso reconoce como acciones fundamentales. Número 1 tenemos la flexión. Número 2, la extensión. Número 3, la abducción. Número 4, la aducción. Y número 5, la rotación. Y número 6, la circunducción. La flexión y extensión, cuando usted quiera entenderla, debe de tomar una palabra clave: ángulo articular. El ángulo articular es el que define la calidad si estás haciendo flexión o estás haciendo extensión. Cuando analicemos abducción, aducción, tenemos que tener una palabra clave: línea media del cuerpo. En la rotación, la articulación rota sobre su mismo eje. Y en la circunducción tenemos que tomar la palabra circun de círculo, y entonces la articulación proximal se mantiene en una forma y la distal de otra. Pensando en la flexión y extensión, en la flexión y extensión son diferentes. Pensando en ángulo articular, la flexión, el ángulo articular se acorta, es decir, la articulación acorta su ángulo articular. En la extensión, en el ángulo articular se alarga la articulación. En la abducción, aducción, tenemos que diferenciar la abducción, la palabra clave línea media del cuerpo. En la articulación se aleja de la línea media del cuerpo. En la abducción abre. En la abducción abre, y en la aducción la articulación o el segmento articular se acerca a la línea media del cuerpo. En la rotación tienes que tomar que la articulación rota sobre su mismo eje. Cuello rota solo, tronco rota solo. Ahora, en hombro, shoulder, cadera, hip, se rota medial, se rota lateral. Cuando se rota medial, se rota cerca a la línea media del cuerpo. Cuando se rota lateral, se rota lejos de la línea media del cuerpo. La mayoría de los músculos flexores son rotadores mediales. La mayoría de los músculos extensores son rotadores laterales. Igual en cadera, rotación medial es hacia la línea media, rotación lateral es lejos de la línea media. Y nos queda la circunducción. La circunducción se toma la palabra círculo de círculo. La parte proximal de la articulación se va a mantener fija y la parte distal de la articulación va a ser un círculo. Estas son las 6 acciones fundamentales. Hay otras acciones que en el próximo video vamos a mostrar. ¿Cómo se manifiesta esto en el gráfico de músculo? De la siguiente manera. Tenemos aquí que de la cadera para arriba, todos los músculos que están por delante son flexores. Es decir, en el cuello tenemos un músculo bilateral que hace flexión del cuello, es el esternocleidomastoide. En el tronco tenemos un músculo flexor del tronco que es el recto abdomen. En el shoulder participan varios músculos en la flexión del shoulder o el húmero. Tenemos a deltoide anterior, tenemos el bíceps brachii, tenemos el coraco braquial y tenemos el pectoral mayor. En el codo igualmente tenemos 4 músculos que participan en la flexión del codo. Tenemos el bíceps brachii, tenemos el braquial, tenemos el braquio radial en posición neutral y tenemos el pronador téreo. Y en las manos y los dedos tenemos 7 músculos que participan en la flexión de la mano y los dedos. Ellos nacen en el epicóndilo medial del húmero. Ahora, en cadera o fémur tenemos varios músculos que participan en la flexión de cadera. Nos interesa que siempre usted domine al ilioxoa, el músculo más importante en la flexión de cadera. Son sinergistas de él el sartorio, el tensor facialar, el rectus abdomen, el recto femoris, el pectíneo, el aductor mayor y el gracilis
y nos queda el recto femoral. En la extensión de rodilla participan 4 músculos. ¿Quiénes son? Los cuádriceps, porque recuerden que la patella rótula está empotrado en los tendones de los cuádriceps. Y por último nos queda la flexión dorsal de tobillo. El músculo más importante que tenemos que dominar es el tibial anterior, es el que hace flexión dorsal del tobillo, quiere decir la punta del pie hacia arriba. En la parte posterior de la pierna o el calf tenemos la flexión plantar. La flexión plantar, la punta del pie hacia abajo. Ahí tenemos 4 músculos esenciales a dominar. Número 1, gastrocnemio. Número 2, plantar. Y número 3, el sóleo, que es el principal flexor plantar. Y número 4, el tibial posterior. En la flexión de rodilla, por atrás, ahí participan 8 músculos en esa acción. El que nos interesa que usted domine es el popliteo. También participan los 3 hamstrings, el bíceps femoris, el semitendinoso y el semimembranoso. También participa el gastrocnemio, participa el plantar, participa el gracilis y participa el sartorio. En la cadera igualmente tenemos la llamada extensión de cadera, por atrás. Aquí, cuando hablamos de extensión de cadera, también podemos hablar de extensión del fémur. Tenemos el músculo más importante, es el glúteo máximo. Lo ayudan los 3 hamstrings, bíceps femoris, semitendinoso y semimembranoso. En el tronco tenemos la extensión del tronco por atrás. Aquí tenemos a los erectos de la espina con el espinal, el longuísimo y el iliocostal. En el cuello tenemos la extensión del cuello. Aquí están los occipitales, los esplíneos. En el shoulder o el húmero, hombro o húmero en la extensión, por aquí tenemos 4 músculos igualmente. Tenemos deltoide posterior, tenemos tríceps, tenemos latissimus dorsi, que es este que ustedes ven aquí, y teres mayor. En el codo tenemos extensión del codo con 2 músculos esenciales. Uno, el tríceps brachii, 2, el anconio. Y en la extensión de las manos y los dedos, que estos músculos nacen en el epicóndilo lateral del húmero, cuando se inflama, en la famosa epicondilitis o codo del tenista. A grosso modo, son las acciones fundamentales que tenemos desde el punto de vista de flexión y extensión. Ahora, la mayoría de los flexores son rotadores mediales, la mayoría de los extensores son rotadores laterales. ¿Qué sucede? Que tenemos una excepción de la regla. El latissimus dorsi y el teres mayor son extensores y no son rotadores laterales, son rotadores mediales por su punto de inserción. Nos queda entonces la rotación del tronco, que son por delante, el recto abdomen, rotación del tronco con los oblicuos, y nos queda la rotación, abducción del shoulder y abducción de cadera. Por aquí tenemos el deltoide, que hace abducción a 90 grados, y el supraespinato hace abducción a 15 grados. Y en cadera tenemos el tensor facial como el principal abductor de cadera. A grosso modo, son las principales acciones que queríamos mostrarles en este video sobre los grupos musculares y sus acciones. Si te ha gustado, dale like e inscríbete a la página Massage by Ray.